Buenas, estamos en otro episodio de la tertulia política con Felipe Vélez. Hoy tenemos un invitado que viene desde las regiones, ¿cierto? Juan Guillermo Zuluaga ha sido alcalde de Villavicencio, ministro de Agricultura, gobernador del Meta y ahora quiere ser presidente de la República. Bienvenido, Juan. Muchas gracias por aceptar aquí esta invitación a conversar con nosotros de tu visión, de esas experiencias pasadas y de lo que está pasando en este momento en esta contienda electoral para el 2026. Felipe, muchas gracias. Para mí es un gusto estar aquí. Sigo mucho todos estos espacios que usted lidera y me gusta mucho la forma y la manera tan descomplicada como veo uno a sus invitados. Y quería estar aquí con usted. Gracias. Te agradezco mucho. Nos han hablado muy bien de vos. Has tenido en esas invitaciones a los foros unas intervenciones que han sido muy aplaudidas y la gente quería escucharte. Entonces, muy chévere que estés aquí con nosotros. Y quiero empezar preguntándote lo siguiente, Juan, y es ¿cómo empezó esa historia? Mejor dicho, ¿cómo empezaste en la política? ¿Cómo empezó esa historia en Villavicencio? ¿Por qué decidiste lanzarte a alcalde de Villavicencio? A ver, hombre, esto se remonta a cuando yo estaba muy joven. A mí siempre me presentan como alcalde, ministro, gobernador. Pero quienes me conocen saben que detrás de eso yo antes tenía otros trabajos. Yo fui taxista en Villavicencio. Yo vendía empanadas en las calles, fui lustrabotas. Tengo una historia que se parece, yo digo, mucho a la historia de los colombianos. ¿Cuántos años tenés vos? 54 años. Y en una oportunidad que estaba sin trabajo, me dijeron que una señora muy famosa en el llano, era parlamentaria, Betty Camacho de Rangel. Fue asesinada hace más o menos 27 años. Yo fui a buscar trabajo donde ella. Ella necesitaba un conductor y me contrató como su conductor, estando muy joven. Y yo me volví su mano derecha. Era una señora que además me permitió estudiar, me ayudó a salir adelante. Yo le ayudaba en sus trabajos cuando estaba en la Asamblea del Meta, luego cuando era congresista. Y estando muy jovencito le pedí permiso para ser edil en mi ciudad, en la Comuna 7, en un barrio popular en Villavicencio. Y aspiré a la comuna. O sea, vos sos de extracción popular. Absolutamente. Yo nací en Medellín. Cuando tenía 6 años me fui al llano. ¿Y por qué? ¿Se fue a buscar fortuna? No, yo tenía 6 años y tenía 2 hermanas mayores. Por eso, pero tu familia se fue a buscar allá fortuna al llano. No, mi mamá se fue huyendo de la violencia doméstica. Tenía un esposo maltratador, un tipo alcohólico maltratador, y mi mamá se escondía en todos los barrios de sus familiares en Medellín. Y como los paisas son andariegos y entralones, pues tenía parientes que se habían ido a San José del Guaviare a buscar fortuna y a trabajar por allá. Y uno le dijo, venga, yo la escondo aquí. Y se fue para San José del Guaviare. Yo tenía apenas 6 años. Entonces tuvimos una vida con muchas adversidades. Mi mamá lavaba los baños en el terminal, lavaba ropas en el hospital. Y yo empecé a trabajar como desde los 9 años, de embolador, vendiendo empanadas, de taxista, cargando maletas. Una vida... Y yo siempre le digo a la gente, mi vida no es extraordinaria. Así es la vida de millones de colombianos. Pero ya cuando estaba en mi juventud, necesitaba trabajo estable porque quería estudiar. Y entonces fui a buscar a esta señora y le caí en gracia, le gustó mi historia y me dio trabajo y me convertí en su mano derecha. ¿Y por qué la mataron en los tiempos En la época de la violencia, en esa época estaban matando muchos dirigentes. Pero época del en la Caguán, Orinoquía. ¿Cómo? La época del Caguán. No, todavía no había llegado la época del Caguán. Eso hace 27 años aproximadamente. En la propia sala de su casa, ella era una mujer muy fuerte, denunciaba muy duro. Ella siempre hizo mucha oposición denunciando los actos de corrupción en la época en el llano colombiano. Ella fue contralora, una mujer tal vez de las más admirables que ha tenido la Orinoquía colombiana. Y cuando ella es asesinada, yo era concejal de la ciudad. O sea, ya habías pasado a ser edil en la Comuna 7. ¿Cómo se llama el barrio? El barrio La Esperanza, el barrio de mis amores en Villavicencio. Y de ahí rápidamente llegaste a ser concejal. Fui concejal, después fui secretario social, hice todo mi proceso de formación. Fui secretario social en la gobernación del Meta. Pero ya habías sido secretario social cuando la asesinaron a ella. Primero fui concejal. Y siendo concejal, es asesinada ella. Y quedé poco a la deriva políticamente y tomé esas banderas de la lucha de Betty Camacho de Rangel y la sacamos adelante. Y después seguí trabajando, seguí luchando.
Y Villavicencio, mi ciudad, era en esa época la ciudad más peligrosa de Colombia, la que más delito le aportaba a la estadística. Y yo les propuse a los villavicenses que si me elegían alcalde, yo enfrentaba a los delincuentes. Y logramos pasar del puesto 1 al puesto 22. Desarticulamos casi 17 organizaciones delincuenciales. En esa oportunidad me hicieron el primer atentado esas organizaciones. Alias Turris, que todavía debe estar en la cárcel, fue capturado en esa época, era menor de edad. Y desde esa época empezó mi lucha con los temas de seguridad y así empezó mi actividad política, Felipe. ¿Y eso en qué año fue? Yo fui alcalde en el año 2012, en el periodo del 2012 al 2015. Pues yo estoy viendo aquí una cosa que esperemos que sea premonitoria, y es que nunca has perdido una elección. No, nunca he perdido una elección. Dios siempre ha estado del lado nuestro, hemos hecho las cosas con mucha disciplina, yo me apasiono por lo que hago, a mí me gusta ponerle pasión a las cosas y yo tengo los propósitos siempre. Yo soy un optimista por naturaleza y hoy estamos liderando un cuento muy bonito, que es de las regiones de Colombia. Y eso sí que sabe Antioquia, porque Antioquia lo está viviendo en carne propia, de presidentes odiadores que no quieren las regiones. Ya nos cansamos las regiones de Colombia. Esa lucha histórica de los antioqueños, no de independizarse, sino de tener autonomía, que nos permitan a las regiones salir adelante. Nosotros estamos abanderando esa causa, que ya no es solamente Antioquia, es Pero Colombia déjeme que entera. le voy a preguntar sobre ese tema de la descentralización, que yo creo que es un legado tácito que deja este gobierno, ¿cierto? Por el abandono en que ha asumido a las regiones. Yo creo que se ha despertado esa conversación y no la podemos dejar morir. Lo que hay es que estarla acotando y explicando muy bien cuál es el significado de la descentralización, de la autonomía fiscal, de las capacidades de las regiones. De acuerdo. Pero yo quisiera todavía no adelantarme Okay. para preguntarle un poquito más de su historia. Bueno, ¿y qué experiencias, ya me contaste un tema ahí que tiene que ver con la seguridad, pero qué experiencias deja pensando en Colombia haber sido alcalde de Villavicencio y gobernador del Meta? Mire, yo creo, y lo digo con el mayor respeto hacia todos los demás candidatos, el país que vamos a recibir del presidente Petro es un país en llamas. Incluso la famosa revista británica The Economist tituló Colombia a las puertas del infierno. Ese es el país que vamos a recibir después de este tsunami del petrismo que está pasando. Y yo le digo a la gente con mucho respeto, esto no es para un aprendiz, esto no es para youtubers. Aquí tenemos que tener un presidente que tenga experiencia, que tenga capacidad y tenga conocimiento. Y yo lo tengo, como alcalde, como gobernador, con buenos resultados, con realizaciones, con hechos concretos. Porque además conocemos la administración pública. La administración pública no es tan fácil como la gente cree. No es fácil administrar, ni en el sector privado ni en el sector público. Y entonces aquí hay una experiencia adquirida, con buenos resultados, con conocimiento del país. Yo creo que la mayoría de los candidatos a Colombia lo conocen desde los foros. Entonces dicen que conocen la costa porque toman un vuelo en la mañana y se regresan en la tarde a Bogotá. Yo Colombia me lo conozco al derecho y al revés. Lo he recorrido por sus ríos, lo he recorrido en carro, por aire, por las fronteras. Conozco hasta el último rincón de la geografía nacional. O sea, tenemos capacidad instalada. Ese paso por la administración pública exitoso es un punto y es parte de lo que le proponemos nosotros a los colombianos. Esto lo endereza a alguien que sepa. Y no conociste cualquiera. muy bien Colombia siendo ministro. Conocí muy bien Colombia siendo ministro. Bueno, ¿y qué necesitan los campesinos? ¿Y qué le puede aportar al desarrollo de Colombia? Que ahí se viene una cantidad de retos, pero yo creo que también de oportunidades, el agro. Ese es mi sueño. Mire, después de que fui ministro, a mí me cambiaron el chip, absolutamente. El camino que tiene Colombia es el sector agropecuario. La vocación natural de los colombianos es el sector agropecuario. Colombia incluso tiene una de las últimas fronteras agrícolas que le queda al mundo. El sector agropecuario es el mayor dinamizador de la economía, es el mayor generador de empleo. Acabo de estar en Brasil con la Universidad de Sao Paulo, conociendo Mato Grosso. Mato Grosso, que es un estado brasilero que es del tamaño de Colombia. Brasil en el año 2006 importaba carne para su consumo. Hoy exporta, es el mayor exportador del mundo, pero también de soya, de maíz, de algodón. Por una razón que se la quiero decir, Felipe. Es que la política del sector agropecuario en Brasil es política de Estado. Y yo quiero convertir la política del sector agropecuario en Colombia como una política de Estado. Y voy a poner un ejemplo, porque a veces la gente cree que cuando uno habla del campo es solo para campesinos. Y no, y lo dicen a veces de manera despectiva. Claro que también es para campesinos, pero el sector agropecuario mueve toda la economía.
Colombia consume 10 millones de toneladas de cereales y estamos importando 8.5 millones de toneladas. El sector privado tiene diseñado un plan que se llama Soya Maíz Proyecto País para sustituir las importaciones de cereales. Y en Colombia tenemos toda la capacidad para hacerlo. ¿Sabe qué significa eso? Disparar el empleo, darle un estartazo a la economía. Y así le podría hablar de muchos sectores del sector agropecuario. Esa es la vocación de Colombia. Pero Eso es lo que somos los Yo te iba a colombianos. preguntar de Brasil si ya existe el mismo fenómeno, que es un fenómeno mundial donde la gente se ha ido yendo hacia las ciudades en busca de oportunidades y aquí el 70% de la población está en las ciudades. ¿Pasa lo mismo en Brasil? No pasa. De hecho, el estado de Mato Grosso y unas ciudades que están al sur de Mato Grosso son ciudades muy nuevas, de gente que se fue a trabajar al sector agropecuario. Vinieron del sur de Paraná y de todas partes del Brasil la gente llega a Mato Grosso. Mato Grosso es como en el centro del Brasil. Es casi como- casi frontera como con el Amazonas. Claro, hacia el sector de Paraguay. Es una zona donde están llegando todos los brasileros y usted ve la riqueza de su economía. Allá no están abandonando el campo. Por eso hoy son los primeros en producción en muchos renglones de este sector. O sea, la gente no ha abandonado el campo. Y hay una cosa muy bonita en Brasil. Allá en el Congreso hay una bancada que se llama la bancada rural, que es una bancada que defiende todas las políticas del sector agropecuario. En Brasil no importa si llega Lula o Bolsonaro, porque el sector agropecuario tiene su política definida y su camino establecido. Y ese es el motor. Y tienen un ministerio que se encarga de las causas, de las grandes causas del sector y de los pequeños agricultores también. Y hay un Estado que funciona, que también subsidia, pero que impulsa, que destraba. Eso es lo que tenemos que hacer en Colombia. Ese es el camino nuestro. Acuérdese cuando este país, el mundo lo conocía solamente por el café. Y el café hacía parte, era el renglón grueso de nuestra economía. Hoy no solamente es el café, hoy tenemos muchos productos. Y si le apostamos al desarrollo del sector agropecuario, este país puede ser una potencia. Eso es parte de lo que nosotros queremos apostarle. Bueno, y usted viene de una región que ha sido históricamente golpeada por la violencia. En parte por lo lejos del centro, ¿cierto? ¿Cierto? Porque está un poquito más en la periferia. Oiga, ¿y usted se imagina hace 40 años cuando mi mamá se fue? Si era lejos, si hoy es lejos. Yo me acuerdo que el bus que tomamos de Villavicencio a San José del Guaviare, hoy esa vía está pavimentada. Hoy se puede gastar uno 4 horas y media. ¿Cuánto te demorabas? 3 días. 3 días. 3 días para llegar a San José del ¿Y dónde Guaviare. dormía uno? En el bus, en la carretera, en medio de las O sea, sabanas, el bus enterrados nunca, en un bajo. El bus nunca paraba. Paraba por las malas condiciones. Usted encontraba buses que se les veía solo el capacete, la parte de arriba, metidos entre un hueco. Eso era como si lo mandaran uno para el Serengeti. Pero entonces, ¿qué experiencias en estos temas de violencia, de narcotráfico, qué le puede uno aportar a Colombia en términos de seguridad, de convivencia? Que yo creo que es un tema que aqueja mucho como el ciudadano de a pie. Cuando uno conoce las dinámicas de la violencia, las dinámicas heredadas del narcotráfico y todo ese círculo vicioso con guerrilla y con paramilitarismo, cuando uno va a enfrentar, Felipe, estos fenómenos los tiene que conocer. Eso no es tan fácil. Muchas naciones en el mundo incluso han fracasado. Colombia misma ha fracasado en esa lucha porque hemos abandonado un trabajo consecutivo de dejar de atacar el corazón y el núcleo, que en este país son los cultivos ilícitos. Hoy Colombia es y lo dicen las organizaciones internacionales, no lo dice un candidato presidencial, somos las mayores áreas en el planeta Tierra sembradas con coca, están en Colombia. Tenemos más de 250.000 hectáreas de coca. Estamos prácticamente nadando en coca. Eso ha hecho incluso que los carteles mexicanos tengan presencia en Colombia, en el suroccidente del país, en el Cauca, en Nariño. En muchas regiones de Colombia ya tenemos carteles que están dominando el control del narcotráfico. Ya tenemos una organización internacional, así el presidente Petro quiera decir que son angelitos, el Tren de Aragua, metido en el trabajo de la droga, del microtráfico y de la exportación, como lo ha dicho el cartel de los soles venezolano, encabezado por Nicolás Maduro. Todas esas dinámicas, si uno no las conoce, no sabe cómo atacarlas. Yo sé dónde están las disidencias de Iván Mordisco, de Calarcá, de Gentil Duarte, cuáles son los corredores de la muerte del ELN, de los pachencas, de los comandos de frontera, o quienes están hoy sometiendo, porque eso no solamente pasa en el sector rural. A Barranquilla la tienen de rodillas los pepes y los costeños, que están extorsionando a todo el mundo, están cerrando negocios, están disparados los homicidios.
volvió el secuestro. Porque hay un conflicto ahí como territorial y una de ellas está medio aliada con el Tren de Aragua, ¿cierto? Y el otro con el Clan del Golfo. Es que hay muchos Me lo conflictos. contaba un taxista en Barranquilla. Claro, hay muchos conflictos porque hoy en Colombia ser delincuente vale la pena. Ponerse cualquier chapa de bandido vale la pena. Porque este gobierno les regala el cese al fuego, les levanta las órdenes de captura, les da estatus político, los nombra gestores de paz. Vergonzosamente aquí en Medellín los montó en una tarima. O sea, ser criminal en este gobierno es un buen negocio. Entonces, todas esas organizaciones que les está llegando tanto recurso producto de la extorsión, se están disputando el territorio. El Tren de Aragua se quería meter a un sector en Medellín. A uno de esos bandidos lo mataron por querer entrar a la fuerza y quitarle el control territorial de una zona. Pero así está pasando en todas partes. En Bogotá, el Tren de Aragua tiene 4 localidades por cuenta de ellos. Manejan microtráfico, gota a gota, servicio público, extorsionan a la señora que vende arepas en una esquina, controlan todo. Eso es un cáncer que está creciendo. Yo creo que yo fui el primer colombiano que le dijo a Gustavo Petro en su propia cara, siendo gobernador del Meta, le dije, ese cáncer que tenemos en el Meta, si usted le da esas gabelas, eso va a ser metástasis en Colombia. Y le estaba hablando de Iván Mordisco, que es un mugre que era un lavaperros de Gentil Duarte y de las extintas FARC. Y hoy es un gran comandante porque le dieron estatus político. Y operaba en el Meta, en el Guaviare y en Caquetá. Hoy opera en el 50% del territorio nacional. Casi que atiende en Jamundí. Tiene de rodillas al Valle del Cauca. A ese criminal, al que Petro lo paseó por todo el país y lo mostraba como la redención de la revolución, es un bandido como Calarcá y todos los demás. Este gobierno nos ha hecho un daño en condiciones de seguridad incalculable. Pero yo entiendo, Juan, que tiene que haber una política de choque. Una política de choque frente a la reducción de cultivos. Hay que generar alternativas, ¿cierto? Como por ejemplo una política de Estado para que el agro sea una gran oportunidad. Pero yo creo que este tema es como cíclico. ¿Cómo hacer? Porque hay un tema en este tema de rentas criminales que a veces no depende ni siquiera del control de la oferta, sino de la presión de la demanda. Mientras haya demanda, vamos a seguir teniendo como esos ciclos de violencia que se repiten y se repiten. O sea, ¿cuál sería esa propuesta tuya para que por fin tengamos seguridad y una paz real, una paz territorial? Quitarles el territorio. Volver, es que el Estado sí tiene que hacer una intervención integral. Yo soy consciente de eso. A mí me dicen, ¿es que usted cree que eso lo resuelve solamente a punta de bala? Y yo digo, no es solamente a punta de bala. Eso tiene que ser con aplomo y ojalá certero. Y también con una intervención integral del Estado. Pero ¿por qué en Venezuela no hay cultivos de droga? ¿Por qué aquí sí? ¿Sabe qué dice la Defensoría del Pueblo, Felipe? Que tenemos 756 municipios en Colombia con presencia de organizaciones criminales. O sea, lo que han avanzado y cogido territorio es incalculable. Hoy lo primero que hay que hacer es que con nuestra fuerza pública, que los tienen de brazos caídos, con la moral abajo, es que hoy a la fuerza pública, y eso deberían incluso investigarlo, eso debería ser un detrimento patrimonial, es que han mandado más de 70 generales para la casa. ¿Cuánto nos vale a los colombianos con los impuestos de la gente formar un general? Entrenarlo 30 años, en plata y en tiempo. Y llegó el presidente, que yo creo que ni en sus épocas de guerrillero soñó dar de baja tantos oficiales. Ha mandado más de 70 para la casa. La policía está a punto de quedarse sin coroneles. Hoy no hay implementos logísticos de lanzagranadas. Están todos fuera de servicio. Los aviones están en tierra. No tenemos convenio con Israel para los fusiles Galil, para las pistolas Jericó. Hoy tienen más drones. Para los Cafir. Hoy tienen más drones los bandidos que nuestra fuerza pública. Pero entonces, ¿qué hiciste en el Meta? ¿Por qué te dicen Juan sin miedo? Por liderarlos, por enfrentarlos. Porque a pesar de que la Constitución dice que el alcalde o el gobernador es la primera autoridad de policía, eso es medio simbólico. Pero en esta vaina tiene uno que baronearse y ponerse los pantalones y exigir resultados. Y yo no solamente mandaba, yo iba. O sea, yo me metí a las zonas que nunca en la vida ningún gobernador había llegado, a los llanos del Yarí, por San Juan de Lozada, por La Sombra, por donde me hicieron un atentado con un carro bomba que nos estallaron a la llegada nuestra, porque nos les metimos al corazón de donde operaban ellos, a hablar con la comunidad, a hacer inversión del Estado, a hacer convenios solidarios con las juntas de acción comunal. Porque esto se tiene que liderar. Yo he dicho una cosa, el que le dé miedo el país que vamos a recibir y el que no tenga pantalones y le dé miedo que no se meta en esto.
que esto no es para los que se disfrazan de bravucones por época de campaña. Esto hay que saber en qué se está metiendo y a quién estamos enfrentando. Y lo primero que hay que hacer es recuperar el territorio. ¿Y qué estoy proponiendo yo para eso? El primer acto administrativo, que si Dios me lo permite voy a hacer el 7 de agosto, es acabar todos los actos administrativos que le dieron vida al esperpento de la paz total. Porque esa paz total, bajo ese amparo criminal, es que han crecido todas estas organizaciones. ¿Usted cree que yo voy a tener voluntad de hablar con el ELN? Felipe, llevan más de 60 años hablando con todos los presidentes de Colombia y son tan descarados, todos esos vejestorios del ELN, pensionados por allá en Cuba, tomando ron y fumando tabaco, que le mandan a decir a Petro que está loco, que necesita un psiquiatra, que siguen. no van a entregar las armas, y él le sigue rogando que se sienten en la mesa. Pues Eso ya es complicidad. Me estás dando papaya para una anécdota que tengo yo de ayer. ¿Cómo te parece? No sé si conoces acá en Medellín. Hay un sitio que se llama, es museo inclusive, el cementerio Museo San Pedro. Y es un cementerio que se creó en su época para los ricos de Medellín. Tiene unos mausoleos allá familiares, pero se volvió después el cementerio de los bandidos, donde la época dura aquí y oscura de la violencia enterraban a los bandidos. Entonces ahí hay una paradoja interesante. Y yo me terminé antier un libro de Gilmer Mesa que se llama La Cuadra. Y en el último capítulo él hablaba de un entierro allá en ese cementerio, donde llegaban y era un desorden y motos y tomaban trago y hacían tiros al aire. Entonces yo tenía muchas ganas de ir y ayer estaba... Apología al delito. Y ayer estaba yo en el barrio Aranjuez. Y yo dije, vamos al cementerio que yo tengo, pues tengo que ir, quiero ir. Y me acababa de leer el libro. Llegamos y nos tocó casi que el último capítulo. Entonces una serie de motos y pitos y algo que inclusive yo creo que violenta un poquito al ciudadano de a pie, entrando a la fuerza, no se podían carros, los propios vigilantes decían, pucha, ¿qué hacemos acá con esto? Y entrando unas motos, o sea, haciendo como una especie de símbolos, y lloraban y empezaron a tirar pólvora y se pasaban así las botellas. Y me tocó la representación vívida de lo que yo leí ayer. Pasó digamos, ¿cómo se dice eso? ¿Carro fúnebre o qué? No carro, ya era dentro del cementerio. Dentro. El cementerio es cerrado, pero sí entraron en varios carros y con una moto a pie, que parece que yo creo que fue como una muerte violenta. Entonces dejamos que no sé cómo se dice, la marcha fúnebre, digamos, terminó de pasar y yo dije, hagamos un videito aquí de esto porque había un mausoleo. Inmediatamente llegó la seguridad del cementerio a preguntarme si yo tenía permiso para grabar. Y yo veía justo donde nosotros estábamos, ahí decía, había un decálogo, prohibido no sé qué, prohibido no sé qué, prohibido no sé qué, pero como es un tema cultural que hay que entender, entonces mejor no hagamos nada, pero usted que cumple la ley, usted ya pidió el permiso, se demora 8 días, hay que pedirlo, mándelo a este correo, o sea, pero no pasó nunca nada, no hubo control sobre lo otro. Y nosotros pues pedimos el permiso, inclusive no lo dieron rápidamente, pero sí me parece una dicotomía que hay que entender y parece que la ley y el Estado de Derecho es para las personas que cumplen con él, ¿cierto? Ustedes pagan impuestos, cumplen la ley, los otros no, pobrecitos, porque es una expresión cultural, ¿cierto? Y hay que entender entonces que la izquierda funcione así, que ataquen las instituciones, que no crean en las ramas del poder, que llamen a generar violencia, que se muera un precandidato presidencial y no pase absolutamente nada, que haya una cantidad de escándalos de corrupción, pero no pasa nada, que se metan en las sentencias judiciales, en las decisiones del Congreso, pero no pasa nada, ¿cierto? Que haga arengas en las calles de Nueva York llamando a un ejército y cumplir las órdenes de otro presidente, pero no pasa nada. Es que es un pensamiento creativo y mientras tanto el resto sí tenemos que cumplir la ley. Yo le llamo eso al mundo al revés. Y en este gobierno eso sí que se ha acrecentado. Están haciendo ver que los malos son buenos y que los buenos son malos. Yo estoy diciendo que en Colombia es urgente restablecer el principio de autoridad. Y se lo voy a poner con un ejemplo. En lo que va corrido este gobierno, han hecho taponamientos de vías, protestas en vías nacionales, más de 2.100, que equivalen a pérdidas por más de 9 billones de pesos. Y eso apenas es un ejemplo. O sea, todo el mundo hace lo que se le da la gana. Y restablecer el principio de autoridad significa que no lo van a poder hacer. Y yo acabo de decir en Colfecar, en Cartagena,
yo voy a crear la oficina de diálogo social más potente que se haya hecho en Colombia, para que los ciudadanos, si quieren hablar y quieren protestar, lo primero que hacen es hablar con el gobierno, no cerrarme una vía. Pero así como vamos a tener una oficina de diálogo social potente, va a volver el SMAT recargado, no con un demo como lo llaman ahora, por darle gusto a unos falsos promotores de derechos humanos. Es que ¿sabe qué hacen hoy incluso con los helicópteros para el combate para el narcotráfico y las organizaciones criminales? Los pintan de guacamayas, se llaman helicópteros de la paz, o sea, todo al revés. Y entonces la fuerza pública no puede salir a disipar una protesta que se convierte en vandalismo. O sea, protesta social es salir a quemar policías, a acabar las instituciones, a acabar el servicio público, porque en el país cada vez coge más fuerza, como usted muy bien lo está diciendo, que todo el mundo hace lo que se le da la gana. Y tenemos que tener un Estado que haga respetar a los ciudadanos, que haga respetar el orden, que haga respetar la ley. Y eso se llama restablecer el principio de autoridad. Y siento que lo único que los valida es ese discurso de las buenas intenciones. Es que estamos trabajando por ustedes, estamos trabajando por los pobres y casi que no importa la evidencia. Y la gente siente que simplemente con esa declaración de que están trabajando por las personas que más lo necesitan es suficiente. Ellos son culebreros y tienen unas narrativas para engañar a la gente, porque a las clases menos favorecidas lo que han hecho es instrumentalizar a la gente. Y en este país tenemos 22 millones de personas pobres que hay que reivindicarlas. ¿Cómo que un gobierno habla de reivindicar a la gente y quita los subsidios de vivienda? No han entregado ni una vivienda. Si el mayor sueño de una persona pobre es tener su casita donde vivir con sus hijos, no seguir pagando Iban a arriendo. condonar los créditos del ICETEX y hoy ni siquiera tienen A los los recursos jóvenes necesarios. les quitaron, los dejaron condenados. Entonces esto es un gobierno que instrumentaliza a la gente. Yo por venir de donde vengo, yo sí tengo la sensibilidad para que hablemos de eso. Yo he sido el alcalde y el gobernador que más viviendas ha entregado para la gente pobre. El solo fondo de educación que teníamos, de educación superior, que teníamos en la gobernación del Meta, entregamos créditos condonables, pero además de créditos condonables, dimos subsidios de manutención. A la universidad pública le dimos transporte y alimentación. O sea, yo sí sé qué significa eso, porque yo soy profesional gracias a una universidad pública y yo sé qué significa eso. Yo sé qué significa una señora que cada 5 meses la echaban de la casa por no pagar el arriendo. En el barrio La Esperanza, donde yo viví, es un barrio muy grande de 8 etapas. Yo viví en todas las etapas y repetía etapas, porque a mi mamá la echaban por mala paga. Y no era mala paga por deporte, era porque no tenía cómo pagar. Cuando yo crecí y con mis hermanos le pudimos regalar una casa a mi mamá, yo sé qué significa eso. Es lo que estamos diciendo. Nosotros sí queremos reivindicar a la gente, porque este gobierno la utiliza para todas esas guachafitas, para sacarlos a marchar, a protestar. Este gobierno incita al odio y al resentimiento. Y yo le he dicho, y este es un mensaje para los colombianos, yo crecí en la adversidad, pero crecí sin odios y sin resentimientos. Crecí agradecido con Dios y con la vida, pensando que es posible cambiar. Y yo quiero que los colombianos, a pesar de las circunstancias tan adversas, tengan optimismo porque es posible salir adelante. Y el Estado debe generar esas condiciones. Pero este Estado, hoy el gobierno que representa al Estado colombiano, quiere a los pobres, más resentidos, más odiadores, y no los podemos condenar a eso. Tenemos que sacarlos de allá. Aquí no hay que acabar la riqueza, aquí hay que acabar en la pobreza. Y necesitamos tener un Estado que genere oportunidades. Eso es lo que queremos hacer nosotros. Bueno, Juan, ahora sí hablemos de descentralismo. ¿Qué significa para vos la descentralización? ¿Y qué significó para vos gobernar en una región con este Estado tan centralista? Que hay que ir a Bogotá, y no solamente por recursos, hay que ir a Bogotá a pedir avales técnicos para cualquier cosa que se vaya a hacer en una región, ¿cierto? Y un alcalde para solicitar un acueducto, un gobernador para solicitar que pueda terminar una carretera. Eso todo el tiempo tienen que ser filas en Bogotá, en los ministerios, viajar. Contanos esa experiencia. Mire, yo les quiero contar, y yo no quiero afectar a Bogotá, porque a veces cuando hablamos de centralismo hablamos de Bogotá. Y Bogotá también sufre los rigores del centralismo. Y este presidente, este gobierno sí que lo ha hecho ver. O sea, hay un presidente que quiere pasar por encima de la autoridad del alcalde de Bogotá. Así como el presidente Petro condena a Antioquia y a Medellín por odios y por ideología, el presidente de la República también le dice al alcalde por dónde tiene que hacer el metro o hasta dónde tiene que crecer la sabana de Bogotá. Es que el centralismo es el centralismo, no es la capital, porque Bogotá es la capital de todos los colombianos. Y por Bogotá también tenemos afecto a todas las regiones del país. Y saben los ciudadanos quienes nos están viendo que todas las semanas
más de 1.100 alcaldes se van a Bogotá con un proyectico debajo del brazo. El de San José de Guaviare. El de los de La Guajira o los del Bichada. Todos tienen que ir incluso a pedir permiso para nombrar una profesora en una vereda. Eso es inconcebible. Hace más de 30 años celebramos a rabiar porque en la Constitución del 91 quedó establecido que éramos una república unitaria, con autonomía y descentralizada, y eso se quedó en el papel. El Estado cada vez es más centralista. Y yo lo voy a decir, y hay expresidentes de la República a quienes admiro mucho, pero casi todos los presidentes son centralistas, porque es que concentran el poder. De los recaudos tributarios del país, el 80% lo coge el gobierno nacional. Y le voy a poner un par de ejemplos. Yo participé en una idea del gobernador Andrés Julián, de recorrer el país recogiendo firmas para que el impuesto de renta y patrimonio que se genere en las regiones se quede en las regiones, porque el 80% se lo llevan. Entonces yo creo que cuando eligen a un presidente, porque en campaña van a todas las regiones y se ponen sombrero aguadeño, sombrero llanero, sombrero costeño, y hablan de autonomía y de descentralización. Pero cuando llegan a la Casa de Nariño y se sientan en esa silla, yo creo que ellos piensan, ¿yo qué voy a ser tan pendejo de entregar el poder que yo tengo? Y empiezan a concentrarlo y a diseñar los OCATs y las fichas cumple y todo para poder tener el control de los territorios. Eso no puede pasar. Entonces soñamos con la Constitución del 91, que era una posibilidad de que las regiones crecieran y que no nos traten como niños chiquitos. Lastimosamente no se ha cumplido. Pero yo creo que aquí faltaron muchas cosas en ese referendo que se truncó en Comisión Primera. En la Comisión Primera del Senado. En Comisión Primera, claro. 8-7 quedó la votación. 8-7. Porque yo creo que no se pudo explicar bien cuáles recursos y cuántos. Yo creo que ahí faltó un estudio detallado. Eso supuestamente estaba para una fase posterior, pero yo creo que eso es muy importante para que la gente entienda cómo se cuantifica eso. Y hay otra cosa, yo conversé aquí en este podcast con Eduardo Verano de la Rosa, que también es un convencido y un defensor de la descentralización, pero él no estaba muy de acuerdo con ese podcast, perdón, con ese proyecto. Estaba acordando que también conversamos con el gobernador Andrés Julián, porque él decía que entonces los departamentos ricos se iban a quedar con ese dinero, ¿cierto? Y que qué iba a pasar con los departamentos que tuvieran menos ingresos. Yo entiendo que solamente hay 5 departamentos que tienen un superávit de lo que producen y lo que reciben. Y que había que tener una bolsa donde se iban a distribuir esos recursos, ¿cierto? Con una serie de indicadores o un indicador de desarrollo humano o de necesidades o por población, ¿cierto? Cualesquiera que fuera el criterio, pero yo creo que ahí faltó también un poquito como de socialización, de que la gente entendiera eso qué significaba. Pero usted fue un gran defensor de ese proyecto y el Meta no es uno de esos departamentos que produzcan más de lo que necesita. ¿O sí lo es? Mire, Felipe, yo creo que en eso lo que hubo fue desinformación. Los economistas centralistas dicen que no hay espacio fiscal y que este no era el momento para quitarle tantos recursos al Estado porque el espacio fiscal no nos cabía. Demostramos que todos los departamentos de Colombia iban a duplicar sus ingresos, a excepción de 4 departamentos. Pero todos los departamentos de Colombia duplicaban lo que hoy reciben en las transferencias de la nación. Pero para esos 4 que no alcanzaban, que podrían recibir más hoy y no aplicando esta nueva iniciativa, la creación de un fondo, como un fondo de compensación, que les iba a entregar los recursos que necesitaban. Esto fue pura miopía. Tenemos que dar el salto. Esto no se ha muerto, se hundió en la Comisión Primera. Lastimosamente, algunos senadores a los que teníamos mucha ilusión, senadoras, los que teníamos mucha ilusión que votaran con nosotros, lo hundieron. Porque decían que cómo íbamos a quebrar el Estado. ¿Qué tiene que hacer la nación? ¿Qué es lo que queremos las regiones de Colombia? En este caso, como antioqueño también puedo hablar por Antioquia. Pero como llanero puedo hablar por el llano desarrollar y por las las competencias regiones. y las capacidades para solucionar los problemas de los territorios. Porque hoy tenemos un Estado gordo y bonachón que se dedica solamente a gastarse los recursos. Al principio, cuando yo recorría las calles, la gente me decía, hombre, eso va a ser muy difícil y la gente no le va a firmar. Conseguimos 3.500.000 firmas. Y la pregunta era muy sencilla. Yo le preguntaba al ciudadano, ¿usted está de acuerdo con que los recursos que se generan en su región de renta y patrimonio se queden en su región o que se los sigan llevando para Bogotá? Pues la gente decía, no, que los dejen en mi región. Y entonces hoy el Estado, el nivel central, ¿usted para qué cree que crean una embajada en Haití? ¿Para qué sirve? Es que los problemas de caja que tiene hoy el gobierno
es un tema de mal manejo y de mala gestión. Pero contémoselo a la gente con ejemplos. ¿Qué es mala gestión y mal manejo? Crear una embajada en Haití. ¿Para qué diablo sirve eso? ¿O para qué diablo sirve? Casi 900.000 contratistas. Claro. Que no están resolviendo ninguna necesidad, ningún problema del Estado. O sea, que cuestan 51 billones de pesos. Con los impuestos de los ciudadanos, entre ellos renta y patrimonio, se los llevan a Bogotá y los malgastan. Para solucionar el problema del agua de La Guajira se robaron 1 billón de pesos. Exactamente. Entonces lo que estamos diciendo hoy, eso es autonomía y descentralización, que nos permitan con los recursos de las regiones poder salir adelante. Y el Estado se va a quitar también. Y también se lo digo, a mí me gusta mucho hablar con ejemplos para que la gente lo entienda bien. Yo le hago una pregunta, Felipe, a usted y a las personas que nos siguen. ¿Por qué el Invías hace placahuellas en Sonsón? En Sonsón hay alcalde y en Antioquia hay gobernador. ¿O por qué el DPS hace plazas de mercado en Ibagué? Allá hay alcaldes y hay gobernador. Y podría hablarle de más de 215 casos de duplicidad de funciones, que lo que hacen funcionarios del nivel central, eso se puede hacer en las regiones. Y nos evitamos esa malgastadera de recursos. Y eso tiene unos sobrecostos gigantes, porque para poder hacer esa plaza de mercado, tiene que haber la gestión de un congresista que más o menos señala el contratista. Ahí hay unos sobrecostos implícitos, más los funcionarios que se quieren trasladar. Eso es, mejor dicho, todo queda costando más o menos el doble, ¿cierto? Y mire que perversamente o históricamente algunos malintencionados han señalado a Antioquia. Es que Antioquia se quiere independizar, es que Antioquia lo que ha liderado es de manera heroica un proceso de autonomía, que hoy ya no es el sueño solamente de los antioqueños, también de los vallecaucanos, de los metenses, de los casanareños. Hoy estamos reclamando autonomía, porque además nunca más podemos estar en manos de un loco ideologizado como el que tenemos hoy, que castiga a las regiones, que no solamente no les gira lo que necesitan, sino que se atraviesa en sus procesos de desarrollo. Si tenemos autonomía, si hay descentralización, va a llegar el presidente que llegue y las regiones van a salir adelante. Y usted mencionó... Por eso es un buen momento hoy para que hablemos de este tema. Es que yo creo que esto es lo que decíamos ahorita, un legado tácito que deja Petro por el abandono en que sumió a las regiones, que la gente siente, bueno, aquí sí tiene que pasar algo, ¿cierto? Aquí, hoy el Chocó es más pobre que antes y más abandonado. Su inacción va a despertar aquí algo que tiene que pasar, ¿cierto? Que había quedado relativamente quieto después de la Constitución del 91, de que se fueron reduciendo las transferencias. Yo creo que esto ha despertado una conversación adicional. Y hay otra barrera. Usted mencionaba ahorita los OCATs. Y yo creo que el departamento del Meta es un gran ejemplo, porque es un departamento petrolero, es un departamento muy rico. Y al principio todas esas regalías de esos pozos petroleros, creo que Cusiana, ahí hay varios... Cusiana en el Casanare, Rubiales en el Meta. Ahí hay varios ejemplos donde el dinero se dilapidó, se hicieron unas grandes obras, unas obras faraónicas que no prestaban ningún servicio. No quiero mencionar de pronto el municipio que sea incorrecto, pero unas obras faraónicas que no tenían de verdad ningún propósito. Entonces, supuestamente se recogieron las regalías, se hicieron los OCAD para que la gente de los municipios y de las regiones estructurara bien proyectos y en Bogotá, ¿cierto?, nos pudieran decir si esos proyectos se podían realizar o no. Yo creo que a la gente hay que devolverle las competencias. Yo creo que los gobernantes son adultos, la gente que vota por esos gobernantes también son adultos y es un proceso evolutivo que empecemos a aprender qué gobernantes se gastan bien y qué gobernantes se gastan mal los recursos. Y eso va generando, yo creo que un proceso, un círculo virtuoso a medida que eso se vaya dando, que la gente empiece a saber cuándo se gastan bien y cuándo se gastan mal, ¿cierto? Que también ese es el momento de la verdad de la democracia, ¿cierto? Darle el voto al que lo hizo bien y negarle el voto al que lo hizo mal. Mire, digamos las cosas con su nombre. A mí me gusta decir las cosas con claridad. Hace más de 30 años el departamento de Arauca era Arauca Saudita. Tenían una enorme producción y era el departamento líder en Colombia. Todavía no había despegado en producción del Casanare y todavía no había despegado en producción el Meta. Y algunos dirigentes sinvergüenzas araucanos, a los araucanos que en su mayoría son gente decente y trabajadora, pero llegaron algunos sinvergüenzas y acuérdense que hablaban de unas piscinas con olas y velódromos donde ni siquiera habían ciclistas. Y entonces malgastaron los recursos que provenían de las regalías. Y el gobierno nacional muy hábilmente ha cogido eso como un caballito de batalla. Entonces yo digo, hoy el nivel central dice, es que no les mandamos la plata a las regiones porque en las regiones se la roban. Perdónenme, señores del gobierno nacional. Los peores escándalos de corrupción en Colombia, ¿dónde son? En el nivel central.
Y claro que en las regiones hay corrupciones y hay que acabarla y hay que atacarla. Pero me parece que flaco favor le hacen a las regiones los que dicen que es que en las regiones se pierden. Es en Bogotá. Bueno, en Bogotá no, en el centralismo. Lo que se roban en las regiones comparado a lo que se han robado en el nivel central, comen chito las regiones al lado de esos corruptos del nivel central. O sea que ya no podemos seguir tragando entero y que los ciudadanos lo sepan. Claro, la corrupción hay que atacarla en todos sus niveles, pero el nivel central ha sido no solamente corrupto, sino derrochón y bonachón. Eso es lo que hay que cortar. Eso es lo que tenemos que cortar. O sea, que no nos sigan echando ese cuentico. Las regiones tienen derecho a salir adelante. Y esa lucha heroica de este departamento, de Antioquia, de tantos años, hoy se convirtió en un propósito nacional. Y claro, y nos duele que se hundió el proyecto de ley en la Comisión Primera del Senado. Si usted llega a la Pero seguimos. Si usted llega a la presidencia, ¿usted impulsaría ese proyecto de acto legislativo para reformar la Constitución en ese sentido? Se lo resumo de una manera. Yo quiero ser el presidente que le quite poder al presidente y le entregue más poder a las regiones. Y no voy a decir el nombre, pero yo me reuní en una oportunidad con un expresidente de Colombia y le conté el sueño que tengo de poder entregarle más competencias y más recursos a las regiones para que salgan adelante, como pasa en España, como pasa en Alemania, como pasa en Estados Unidos, como pasa en Brasil, como pasa en las naciones desarrolladas. Este no es un invento nuestro, ni de los antioqueños. Eso es un modelo exitoso en el mundo. Entonces, cuando yo le cuento eso al expresidente, me dice, hombre, Juan Guillermo, entonces tú quieres ser presidente para no ser presidente. Y le dije, yo sí voy a ser presidente, pero le voy a dar más poder a las regiones de Colombia. Yo no voy a concentrar el poder en la figura presidencial. Yo creo que uno tiene que ser presidente, gobernador, alcalde, concejal y edil en su caso, para transformar las realidades sociales, no simplemente por por ocupar un cargo o por verlo como lo sigue proyectando durante otros años o cómo sigue proyectando esa carrera personal. Yo creo que ahí hay un punto también de inflexión en lo que estamos viendo como política ahora. Y ya que estamos hablando de política, ¿usted cómo ve el escenario electoral para el 2026? Muy revuelto, muy polarizado. Yo no sé si todas esas explosiones de individualidades habla bien de la democracia colombiana o no, pero es lo que tenemos. Yo creo que el camino es la unidad. Yo creo que los candidatos presidenciales... ¿El camino o el hoy, destino? No, el camino. Es que yo creo que el camino funciona. El camino funciona porque se generan sinergias, alianzas, discusiones, uniones de los parecidos, divisiones. Yo creo que hay unas discusiones que se tienen que ir dando. Los que son inviables. Hay 57 candidatos por firmas y muchos alcanzarán 4 o 5. Así es. ¿Cierto? Yo creo que es un camino, es un proceso. Entonces yo por eso le cambio un poquito esa palabra. De pronto no es el camino, sino el destino. Es la unidad. Está muy bien. Me gusta el concepto. Tenemos que saber que Colombia es un país muy berraco, que aguanta 4 años nefastos de este señor. Pero 8 no. Mire lo que está pasando. Mírenlo, hoy lo que está pasando a nivel mundial con las declaraciones de este irresponsable que pone en juego la economía del país, porque él no tiene nada que perder. Mi mamá me dijo una frase hace muchos años que a mí se me quedó en la cabeza. Dice que cuando uno pierde la vergüenza ya no tiene nada más que perder. Y creo que este gobierno perdió la vergüenza. La dignidad hace rato. Todo, y está pisoteando a los colombianos y haciendo quedarnos y como no pasa nada. Es que se volvieron conchudos. Hoy los escándalos, ellos tienen escándalos cada media hora. Expresidentes que han tenido problemas son unos niños chiquitos al lado de lo que ha pasado con este. Yo, mejor dicho, cuando yo estudié, no sé, yo fui empresario por más de 20 años, ¿no? Yo veía radio toda la mañana, yo no me quiero imaginar el tamaño del escándalo donde hubiera pasado una cosa siquiera del 10% del tamaño de las que pasa cada semana. Yo creo que el 1%, con el 1% ellos mismos... O sea, llamaban de las emisoras y hacían unas 25 llamadas hasta que ese funcionario tenía que renunciar y lo que pasa hoy es escándalo tras escándalo tras escándalo y no pasa nada. La historia que yo le contaba del cementerio, ¿cierto? Es que el gobierno la ley no anterior... es para ellos. El gobierno anterior presentó una reforma tributaria por 16 billones, incendiaron el país, hicieron un acto terrorista en todo el territorio nacional y ellos ahora han presentado 3 reformas tributarias por el doble de recursos y no pasa nada. Antes se ríen. Vea los escándalos que usted lo mencionó ahora con los carrotanques en La Guajira. Vea lo que ha pasado con el tema de los títulos, de las tarjetas profesionales, los escándalos que a mí me da hasta pena. Yo no sé ese señor cómo hace para mirar a la cara a su familia o a sus hijos, actos tan bochornosos, tan desagradables, y no pasa nada, ellos lo volvieron paisaje. Pero usted me decía que cómo veo el panorama político. Lo veo complejo,
pero yo quiero apelar a la sensatez de quienes estamos en esta tarea. Aquí hoy es el país el que está de por medio. Aquí no valen ni los egos ni las vanidades. Aquí tenemos que hacer un proceso de unidad en el momento oportuno. Y nosotros le jalamos a eso. ¿Y quiénes somos nosotros? Nosotros nos llamamos la Fuerza de las Regiones. Somos un grupo de 42 exmandatarios, alcaldes de capitales y gobernadores de Colombia. 42. Y tenemos 4 precandidatos. Y esos 4 precandidatos estamos disputando. Hemos hecho un trabajo muy bonito en equipo con Aníbal Gaviria, con Héctor Olimpo Espinosa, con Juan Carlos Cárdenas y Juan Guillermo Zuluaga del Meta. Y de los 4 vamos a elegir uno en el mes de noviembre. ¿Cuál es el más indicado y el que tiene mayor nivel de reconocimiento en Colombia? ¿Están recogiendo firmas? Estamos recogiendo firmas. Como movimiento. Bueno, cada uno. El su movimiento lado. nuestro se llama Colombia Sin Miedo. Y voy a recoger 1.400.000 firmas y vamos muy bien. Y en noviembre, el 15 de noviembre, hacemos una encuesta. Ustedes están en el proceso de recolección de firmas como cualquiera de los otros 57 que se inscribió ante el Consejo Nacional Electoral. Somos 4 que estamos Y recogiendo. tienen un acuerdo privado, interno, entre ustedes de que se van a someter a una encuesta. Sí, pero es un acuerdo privado que hicimos público, que le dijimos a los colombianos, mire, mientras todos los demás candidatos Para devolverle hablan un poquito de- el valor al honor. ¿Cierto? Claro, Es un acuerdo entre claro, ustedes de palabras. Claro, ¿cierto? la palabra. Pero además dijimos, mientras todos los demás hablan de unidad, nosotros hacemos unidad. Nosotros no somos 4 más, nosotros somos 3 menos. Y en noviembre, cuando salga la encuesta, que si Dios me permite voy a ganar, porque estoy trabajando para eso, lo primero que voy a hacer es convocar a otros sectores a que hagamos otro proceso de unidad y podamos llegar unidos para enfrentar el petrismo. Pero usted se que hoy está presentaría, viendo. el ganador de esa encuesta se presentaría en la consulta interpartidista de marzo. Esa es una posibilidad, pero no vamos a cerrar solamente a estar en una consulta interpartidista, porque si la consulta interpartidista es de 3 o 4 y dejan a 30 por fuera, aquí lo que tenemos que hacer es recoger muchos sectores inconformes y preocupados con el gobierno del presidente Petro. Entonces digamos que es Juan Guillermo Zuluaga el ganador de esa encuesta. ¿Usted con quién haría alianzas y con quién no las haría? Hoy le digo con quién no la haría. Sí, señor. Con nadie que represente al petrismo, con nadie que haya trabajado con el presidente Petro, nada que signifique Petro, nada que signifique acercarnos en lo más mínimo a esas políticas nefastas para el país. Nadie que tenga que ver con y qué Petro. pena yo lo interpelo, porque yo creo que aquí no hay que hacerles el juego, ¿cierto? No es Petro, no es la izquierda, no es darle juego a ese, no lo han dejado gobernar y él tiene la intención de arreglar la vida de los que más necesitaban. No, es las personas que se han robado el país. Esta la Es palabra. una persona que se hizo otra vez desertificar porque crecieron los cultivos de cocaína hasta 300.000 hectáreas, dijo usted. 257.000. De 40.000 a casi 300.000, porque nos desertificaron, porque se quedó sin visa, porque no ha cumplido ninguna de sus promesas. Aquí nos prometió 5 metrocables, tampoco ha cumplido. Aquí no ha llegado el dinero ni siquiera de los compromisos que tenían COMPES. Mejor dicho, eso es lo que verdaderamente tenemos que enfrentar. Daniel Quintero se robó a Medellín y hoy está participando en esa consulta del pacto histórico. Entonces, eso es lo que significa. No es Petro como persona y no es una ideología ni siquiera. Yo creo que eso hay que ponerlo en palabras muy claras. Es muy válido lo que está diciendo. Son una manada de sinvergüenzas. Eso es lo que no podemos permitir porque además son descarados. Con nadie de ellos voy a hacer alianza. Con nadie. Yo quiero derrotarlos democráticamente, porque nosotros lo hacemos democráticamente. Nosotros creemos en las instituciones y en la democracia. Nosotros no somos tan perversos, porque ellos a los demás nos llaman nazis, y no es por llamarnos nazis. Es por descalificar. Al Y porque contrario. nos maten. Y es el pretexto para que nos maten. Es lo que está pasando. Por eso nos descalifican, por eso nos insultan, por eso nos amenazan, por eso no les gustan la voz nuestra, y por eso viven a toda hora intimidando y se equivocaron con nosotros, porque no nos rendimos ni nos arrodillamos. Con nadie que los represente a ellos voy a hacer alianza. Y en estos días hubo un episodio, en un debate, yo estuve viendo ahí algunos clips en redes sociales donde usted le decía a Mauricio Liscano, que ahora quiere posar de antipetrista, que uno no se podía desligar tan fácil de lo que significó ese gobierno. Yo lo vi muy activo en campaña, viajando en ese mismo avión privado donde viajaban Benedetti y Petro. Fue jefe de gabinete del Departamento Administrativo de la Presidencia, después fue ministro y ahora, por arte de magia, ya no tiene nada que ver con ese sector. Lo mismo Roy Barreras y tantas personas que siempre han estado quitándose y poniéndose máscaras, depende de la conveniencia del momento. Los colombianos no son tontos, los colombianos no son bobos.
En un congreso de seguridad que nos invitaron en Panamá, Felipe, también fue invitado Mauricio Liscano. Y allá echó un cuento que él no era petrista, que él, como había estudiado en las mejores universidades del mundo, por eso le habían llamado a que fuera ministro de las TIC, porque él tenía un perfil muy alto. Y yo le dije, hombre, no sea mentiroso. Usted antes de ser ministro era director del DAPRE. Y antes de ser director del DAPRE, usted estuvo en la campaña del presidente Petro. Usted representa a Petro. Y uno tiene que ser, uno tiene que ser cobarde, porque sale y niega a decir que ya no es petrista. La gente no es boba. Y entonces yo le dije, como él me dijo que era porque era de Harvard, que lo había nombrado ministro, yo le dije que el gobierno nacional tenía una empresa cazatalentos para que genios como él participaran en el gobierno. Y la misma empresa cazatalentos que seleccionó a Mauricio Liscano, seleccionó al Pastor Sade, al actor porno, a Laura Sarabia, a toda esa partida de irresponsables provenientes de esa cazatalentos. Y se puso muy incómodo, se molestó mucho. ¿Pero le dijo algo después de que se terminó el foro o no? No, no me dijo nada. No me dijo nada. Yo no. Bueno, entonces, aquí como El para... pecado es cobarde, hombre. El pecado es cobarde. Bueno, entonces, ¿cómo ve el país en este momento? ¿Usted qué cree que cuál es ese legado o lo peor que le va a dejar este gobierno a Colombia? Sin equivocarme, las condiciones de inseguridad. Repito la cifra de la Defensoría del Pueblo. 756 municipios en manos de organizaciones criminales. Municipios que tienen hasta 6 y 7 organizaciones criminales. Ese es el peor legado. Yo le quiero apostar al desarrollo del sector agropecuario y al turismo. ¿Usted cree que con las condiciones de seguridad que hoy tenemos es posible? Incluso la gente en temas de extorsión ya lo metió en su plan de gastos. Ayer, caminando por el Hueco, me fui al Hueco a recoger firmas y me encontré una persona de Unguía, en el Chocó. Y me preguntó y me dijo que me admiraba mucho el trabajo. Me dijo, yo donde vivo, afortunadamente allá sí estamos muy bien. Le dije, ¿en el Chocó? ¿Qué significa estar muy bien? Y dijo, no, allá manda el ELN y allá se hace lo que ellos digan, entonces hay tranquilidad. Eso a las 6, si uno a las 6 no sale por el río, si uno paga la vacuna. O sea, volvieron normal eso. O sea, así de mal estamos. Y yo le dije, hombre, eso no es normal, eso no es posible. Y dijo, ahí muy cerquita se enfrentan otros grupos, pero donde nosotros estamos hay dominio total. Entonces es muy bueno cuando hay solo un grupo que manda. Y eso está pasando en muchas regiones del país, que la gente está volviendo normal eso. En los Montes de María me decían algo similar. Mi vida no vale 20 millones mensuales, mi vida no vale o 30 o 40. La gente está normalizando pagar extorsiones. La gente está normalizando vivir con los delincuentes. La gente está normalizando lo que usted me contaba ahora. Esa celebración de cuando matan a un bandido, lo hemos visto en el Bajo Cauca, lo hemos visto en la región Caribe, por el Putumayo, que cada vez que matan a un bandido eso se vuelve una locura. Y la gente, estamos volviendo normal lo que no es normal. O sea que ese para mí es el principal problema que tiene el país, pero no el único. Yo tengo una pregunta, inclusive para pasarlo un poquito al nivel, usted que fue alcalde de Villavicencio, al nivel de consejo. Y es que uno sí siente alguna tranquilidad en los territorios cuando existe ese control territorial por parte de un grupo. Claro que el que debería tener el control territorial sería el Estado, pero remover y dedicarse a remover esas estructuras generaría también un problema donde uno afecta nuevamente la seguridad de la gente, afecta los derechos de la gente. Entonces, yo siento que hay que priorizar. Y en el tema urbano yo he pensado que lo primero es que hay que ir conquistando como delitos al mismo tiempo que uno va generando oportunidades antes de que atacar esas decisiones de gobierno. ¿Usted qué opina? ¿O hay que hacerle a todo? Yo no renuncio a recuperar el territorio. Es que el presidente Uribe ya lo hizo en Colombia. El país cambió cuando el presidente Uribe decidió hacer una campaña libertadora. Y yo creo que hoy el país necesita una segunda campaña libertadora. Aquí hay que tener los pantalones para enfrentarlo. O sea, no nos podemos resignar a que estas organizaciones sigan creciendo como están creciendo. Yo acabo de venir del Catatumbo y me dijeron que no podía ir y que no me daban permiso y que no podía entrar. Y fui al Catatumbo, como voy a ir a todas las regiones de Colombia. Eso no es solamente en foros. Hay que ir al terreno. Y da dolor ver lo que está pasando en el Catatumbo. Ver la gente como está sufriendo desde el Catatumbo. O sea, sometidos completamente a todos estos sinvergüenzas, eso no puede estar pasando. El Estado no puede claudicar. El Estado no puede estar de rodillas.
Hoy yo no me rindo. Yo no me resigno a que eso pase. ¿Y cuál sería esa primera conquista? Porque el presidente Uribe le apuntó que la primera conquista era el territorio, la posibilidad de desplazarnos, las carreteras de Colombia. ¿Cuál sería esa primera conquista de Juan Guillermo Zuluaga? Recuperación del territorio. Arrebatarle a los violentos donde hoy tienen ese control territorial del que estamos hablando. Ese control territorial lo tiene que tener el Estado. ¿Y cómo hacemos con hoy esa sabemos connivencia de algunos corruptos en las regiones y los grupos al margen de la ley? atacarlos con el mismo ímpetu. Atacarlos y no doblegarnos. Miren lo que está pasando hoy. En la Macarena, en el sur del Meta, capturan a un bandido y sale la gente y le arrebata el bandido a la fuerza pública de las manos. Nos están armando guardias campesinas, guardias cimarronas, están obligando y organizando a la población civil para enfrentar a la fuerza pública. ¿Dejamos que eso siga creciendo? ¿Dejamos que esa olla pitadora siga creciendo? Tenemos que hacer una intervención del Estado ya. Y eso va a costar y va a ser duro. Y necesitamos un presidente que esté dispuesto a hacerlo, con los riesgos que eso genera. Yo los asumo. Este país lo necesita, yo los asumo. Hay algunos que creen que eso es un jueguito que van a dirigir desde la Casa de Nariño. No, señor. A esto nos toca ir al terreno. Y seguramente después nos tocará sentarnos ante organismos internacionales y voy a ir a defender mi país. Voy a ir a que esas organizaciones internacionales que defienden bandidos y criminales también las voy a enfrentar. Pero el país está a punto, estamos a portas, Felipe, de que se nos vuelva un país inviable. Eso que titula una revista británica, hay que leerlo con detenimiento. Mire el mapa que nos acaba de presentar la Defensoría del Pueblo. El mapa coloreado de rojo que recibe Petro en condiciones de violencia. ¿Y cómo lo entrega? Teñido de rojo absolutamente. Ojalá usted se lo mostrara a los seguidores. Lo tenemos que mostrar. Mire esos dos mapas. A usted le da terror. Y cuando lo ve dice, esto no puede pasar. No se me puede Esto olvidar no el puede día, pasar. el día que presentemos el episodio, mostramos Ahora mismo el se lo gráfico. dejo. Bueno, Juan Guillermo, muchas gracias. Muy bueno escucharte y sobre todo, y yo creo que por eso empezamos nosotros este proyecto de conversar con precandidatos presidenciales. Y que este sea un homenaje a Miguel Uribe de Turbay, que fue una de las primeras personas que entrevistamos, porque nos interesa mucho que en Medellín y Antioquia conozcan a todas estas voces y una voz tan valiosa como la tuya. Pero terminamos siempre estos episodios con unas preguntas personales. Y tenemos ya una super colección de más de 100 libros que inclusive yo he empezado ya a tachar, a comprarle, a leer. ¿Qué libro ha marcado de pronto esa posición tuya respecto como o del desarrollo, o de ser atrevido, de no tener miedo? ¿Qué es lo que de pronto algún libro que te haya marcado ese pensamiento? Sí, y siempre lo repito mucho. Se llama El olvido que seremos. De Héctor Abad Faciolince. De Héctor Abad Faciolince. Me vi la película también, pero es 20.000 veces más interesante leer y releer ese libro. Y habla mucho de la historia, incluso ahí hablan de algunas personas muy cercanas, parientes míos, que fueron asesinados en una época aquí en Antioquia. Pero como yo me crié sin mi papá, mi mamá fue mi papá y mi mamá, leer El olvido que seremos, yo aprendí a saber lo que es tener papá por ese libro. O sea, ese libro me acercó a esa parte humana y siempre lo tengo mucho en mi cabeza y lo releo de vez en cuando. Este es uno de los libros que más me ha marcado. Bueno, y una canción. Una canción, por ejemplo, ahora que usted me decía que se mantiene viajando por todo el país, una canción que lo acompaña en estos momentos de campaña. Se llama Si el cielo es un paraíso, tendrá que tener un llano. Del Cholo Valderrama, nuestro Grammy latino. O sea, yo soy un paisa que escucha música llanera. Pero allá iba mi pregunta. Te iba a preguntar por un poquito como de cuando estabas lejos de la tierra, ¿qué plato de esa comida llanera extrañabas más? Y empecé a pensar si de pronto, o leyendo El olvido que seremos, o en qué momento de pronto empezaste también a encontrar esa ancestralidad paisa que tenés, ¿cierto? ¿Cómo llevas esa ancestralidad llanera? No, la ancestralidad paisa, perdón, y la vivencia tuya llanera de la que estabas chiquito. Es que yo me crié con todas las costumbres paisas porque mi mamá es paisa de raca mandaca. En la casa comemos frijoles toda la semana. Entonces, desayuno con chocolate religiosamente. Como arepas. O sea, usted todos extraña los más días. unos frijoles que una ternera a la llanera. No, yo soy carnívoro por naturaleza. Yo soy carnívoro por naturaleza. Porque en el llano comemos carne. Puede uno desayunar, almorzar y comer con carne. Pero pues también disfruto mucho los frijoles. Bueno, vos tenés 2 hijos. Yo tengo 3 hijos. 3 hijos. Yo tengo ya un hijo. Mi hijo mayor tiene 33 años. Mi hija tiene 23 y el menor tiene 22 años. Bueno, y pensando en ellos, ¿qué país te gustaría entregarles? Un país sin violencia, un país sin guerra.
un país a donde uno no le dé miedo que sus hijos salgan, un país donde a un muchacho no lo maten por robarle un celular o a que a alguien lo extorsionen, lo secuestren, que podamos vivir tranquilos. Ese país es posible tenerlo, algún día lo vamos a tener. Yo le voy a aportar a este país la cuota inicial para que tengamos un país Mientras haya con gente mejores buena condiciones. empujando para que esto suceda. Y hay mucha gente buena. Los malos son muy poquitos, somos muchos los buenos. Por eso es que yo no me rindo, no nos podemos dejar ganar. Hay demasiada gente buena. Y nos vamos a dejar arrinconar, no nos vamos a dejar arrinconar. Bueno, Juan, yo te agradezco mucho por haber estado aquí con nosotros, te agradezco mucho y te deseo mucha suerte en este camino. Felipe, muchas gracias. Yo le quiero recordar una cosa. Mi nombre es Juan Guillermo Zuluaga y me dicen Juan Sin Miedo. Listo, señor. Toda la Gracias. suerte. Saludos.